Listo. Bueno, hoy estamos en la quinta clase. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y al final van a ver que vamos a terminar con algo bien chévere. Y vamos a estar hablando de servicio. Servicio, ya conmigo, servicio. Diga fuerte, servicio. Estas últimas tres clases no hemos tenido guía porque son un poco más prácticas de las cosas que vamos a hablar. La siguiente clase volvemos con la guía, pero entonces por eso es importante que usted hoy anote y tenga ahí lo que vamos hablando, porque al final de pronto siempre hay sorpresa, ¿verdad? ¿Alguien quiere hacer tarea? Bueno, sí, voy a pensarlo, voy a pensarlo. Listo. Hoy estamos en la quinta clase y empezamos hablando en la primera clase sobre discípulos, sobre que somos discípulos, sobre que debemos hacer discípulos. Esa fue la primera clase. Después estuvimos hablando, ¿quién se acuerda? ¿De qué estuvimos hablando en la segunda clase? De la misión, no, sí. Evangelio, evangelio. Casi me hacen dudar, pero no, evangelio. Es que yo les pregunté porque yo no me acordaba. Entonces estuvimos hablando de evangelio, estuvimos hablando cuál es el propósito de Dios aquí en la tierra, por qué Jesús vino y qué vamos a hacer nosotros. En la tercera clase sí estuvimos hablando de misión y visión. Y la intención de esa clase era ver cómo esas cosas que habíamos aprendido acerca de Jesús tenían sentido en nuestra vida. En la cuarta clase, que fue la clase pasada, ¿quién se acuerda? A ver, estuvimos hablando de cultura y esa clase fue impresionante. Los que no pudieron venir se la perdieron y espero que la hayan visto por virtual. Si alguien no vino a la clase pasada y no se la vio virtual, avíseme y yo le mando el link para que usted se la vea. Y hicimos algo al final que cambió la atmósfera. ¿Se acuerdan que nos hicimos en pareja y nos hablamos los unos a los otros? Y eso fue increíble. Y hoy tenemos una dinámica parecida. Así que permítanme contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40. Vale, estamos en número par. Entonces, quiero que busquen pareja. Pónganse con alguien, una pareja. Bueno, ahí está Dido y Jamie, Julie con la señora Rosme. ¿Tu nombre? Bueno, aquí con ella, Mari y Carlos, y así. ¿Quién queda sin pareja estando así? Aquí, la señora Katy, Yesile, José, Angie, allá dos. Alice, tu pareja, Cherry, eso, listo, allá dos. La hermana Sandra con el hermano Freddy, pero él está allá afuera, entonces ahí quedamos. Eso es para el final, entonces no se preocupe por ahora. Si tienen la pareja ahí al lado, mejor, pero no, al final. Entonces, la clase pasada hicimos una dinámica que era celebrar a la otra persona y aprendimos cómo declarar vida sobre la vida de las otras personas cambia y cómo el amor es la base de todo lo que hacemos y que si no tenemos amor simplemente somos ruido y eso es algo que quiero que estemos recordando siempre, como la base de todo lo que hacemos tiene que tener amor, tiene que tener ganas. O sea, el hecho de venir un martes, de venir un sábado, de venir un domingo, tiene que llevar detrás ganas de yo quiero ir, de yo quiero hacer parte, porque si no se va a convertir en una carga y cuando las cosas se convierten en una carga no se disfrutan. Y hablábamos muchas veces al momento de servir, al momento de ejecutar tareas, se nos nota cuándo queremos y cuándo no. Y algo que se me olvidó en la clase pasada y por eso quería hacer como un recuento de todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, cuando tenemos que resolver un problema, ¿se acuerdan que hablamos de la confrontación? ¿Alguien se acuerda de que hablamos de la confrontación? ¿Quién se acuerda de qué hablamos acerca de la confrontación? Alguien que me diga, a ver. Ajá. Ok, muy bien, Jamie, te salvaste de la... Fuerte aplauso para Jamie. ¿Quién más? ¿Quién más se acuerda? Eso, súper bien. Mari, no te salvaste de la tarea, pero un fuerte aplauso para Mari. Exacto, y hablamos de cómo la base el arma secreta para que no se levante murmuración, para que no haya conflicto con las otras personas, es levantarnos en la confrontación. Y hablamos de confrontación, simplemente hablar, decir las cosas, expresarlas. Oye, no me sentí bien. Oye, no me gustó. Oye, podemos hacer esto mejor. Eso es confrontación. Pero sobre todo, en el tema de la confrontación, hablamos de cómo es súper importante
importante cuando yo confronto a alguien más, ganarlo. O sea, si yo confronto a alguien o confronto una situación y no gano, o sea, la persona no queda bien conmigo, entonces perdí la confrontación. Y hoy vamos a hablar de todas estas cosas, cómo se ponen en práctica, porque la mayoría de nosotros estamos en estas clases buscando hacer parte de un equipo, buscando servir, pero no importa si no estás en busca de eso, porque todas estas cosas te van a servir. ¿Estamos listos para lo de hoy? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, Dios. Gracias por tu presencia en este lugar. Señor, hemos aprendido, Señor, a confiar en ti y queremos seguir confiando en ti, Dios. Tómate ahí 30 segundos con el Señor y dile, gracias, Dios. Han sido días complicados, Señor, días de mucho movimiento en el país, muchas opiniones, Padre, pero queremos volver a tu regazo, Señor. Queremos reconocer que tú eres el dueño de nuestra vida, Señor. Sin ti no podemos hacer nada, Dios. Separados de ti nada podremos hacer, Dios. Hoy queremos que nos llenes de tu paz, Señor. Hoy más que aprender algo, más que cualquier otra cosa, Señor, queremos conectar contigo un día más, Señor. Hemos venido también a entregar nuestras cargas, Señor. Hemos venido a que tú, Señor, te hagas parte de nuestra vida. Danos de tu paz, Señor. Queremos escucharte a ti, Dios. Te pedimos que sanes cualquier dolor que haya en nuestra alma. Antes de seguir con todo lo que tenemos para esta noche, queremos pedirte perdón, Dios. Queremos que nos llenes de ti, Padre. Porque, ¿qué sería nuestra vida sin ti? Señor, no queremos que esto se nos convierta en una monotonía, en una religión, sino que queremos tener una relación estrecha, una relación íntima contigo, Dios. Aprovecha y dile, Señor, toma el control de mi casa, toma el control de mi familia. Tengo situaciones por resolver. Hay cosas que he dejado a medias. Quizás me siento inconforme conmigo mismo, pero quiero llegar a tu trono, Señor. Quiero aprovechar este momento para que tú me des de tu paz. Gracias, Señor. Y el Padre está trayendo paz a cada corazón. Señor, si alguno de nosotros ha venido a este lugar sintiéndose cargado, Señor, como pecador, Señor, lejos de ti, Señor, hoy te pedimos que nos quites esa mentira de nuestra cabeza, porque tú nos amas tal y como somos, Señor. Señor, hoy te pedimos por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestras relaciones, Señor, por nuestras finanzas, Dios. Tú tienes el control, Padre. Queremos vivir detrás de tu favor y que tu favor nos persiga, Señor. Queremos recibir esta clase en tu paz y olvidándonos de cualquier distracción, Señor, y de cualquier cosa que nos quiera hacer frente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mejor, ¿verdad? Listo. Bueno, vamos a empezar. Mientras que la pantalla va parpadeando, vamos a seguir. Y vamos a la siguiente diapositiva, Sebas. Vamos a hablar de servicio. Y el servicio tiene que ver con dos cosas. Esta es la definición del diccionario. Y en primer lugar, se trata de una cosa que es útil o apta para el fin que se expresa, o una persona que está capacitada para la cosa para la que se necesita. Pero por otro lado, servir también se trata ser a propósito para el fin que se expresa. Esto suena un poco extraño, te lo voy a hablar un poco más fácil. Por un lado, entendemos el servir, o la palabra servir, para la función o la función para la que fue creada algo, o fue creado algo. Por ejemplo, la silla, ¿para qué sirve? Entonces, esta es la silla, y si yo me puedo sentar en la silla, quiere decir que la silla sirve, ¿verdad? Por ejemplo, ¿para qué sirve el micrófono? Para hablar y para que se amplifique mi voz. Entonces eso quiere decir que si yo hablo, eso quiere decir que el micrófono no sirve, ¿verdad? Por ejemplo, no, ya me metí con la matica la clase pasada. Entonces, por ejemplo, la luz esta, ¿para qué sirve esta lámpara? Para alumbrar. Pero ¿qué pasa si yo la conecto y no alumbra? No sirve. Entonces, esa es la primera definición del servir. Es para cuando yo hago para lo que fui creado, cuando puedo ejecutar de manera correcta para lo que yo fui creado. Entonces, eso es lo primero que vamos a hablar. Lo segundo tiene que ver con cuando yo soy. Diga conmigo ser y diga conmigo hacer. Entonces, hacer.
eso es lo que hace la silla, eso es lo que hace la luz, eso es lo que hace el micrófono. Fueron creados para algo y sirven para eso. La otra parte del servicio es cuando yo soy. Entonces quiere decir que servicio es hacer algo, servir para hacer algo. Diga conmigo, servir para hacer. Pero yo también puedo servir, diga conmigo, servir para hacer. Que son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, siempre se nos viene a la mente que el servicio es servir para hacer. Porque entonces pensamos, yo vengo a la iglesia y entonces yo sirvo. ¿Cuándo sirvo? Cuando me programan. Entonces cuando vengo y pongo las sillas, cuando vengo y toco el instrumento, cuando vengo y hago lo otro. Entonces ahí yo estoy pensando que ahí estoy sirviendo, porque estamos relacionando el servicio al hacer, lo que no está mal, porque ya vimos que es una definición, que cuando yo hago, yo sirvo, porque fui creado para servir. Ahora, la segunda parte del servicio, que es incluso la más importante, es cuando yo sirvo para hacer. Esto quiere decir que cuando, aquí vemos la definición, cuando yo soy a propósito. Esto quiere ver cuando yo soy intencional, ser alguien. ¿A qué voy con esto? Vamos a seguir. Porque el servicio, sigamos a la siguiente diapositiva, Sebas, en su más mínima definición se trata de ser útil para algo. Eso es lo más sencillo de entender el servicio. Cuando yo soy útil para algo, entonces ser útil para la voluntad de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 10:2 y vamos cogiendo forma. Ahora, Israel, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? ¿Alguien se ha preguntado eso? Yo me lo he preguntado muchas veces. Señor, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿tú quieres que yo haga, que no haga? ¿Qué es lo que quieres de mí? Mira, dice, es muy fácil. Solo quiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que Él le agrada, que lo ames y que lo sirvas con todo tu corazón. Entonces aquí me está hablando que lo único que quiere el Señor es que nosotros seamos a propósito para su voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo me identifico o cuando yo soy una pieza útil en la voluntad de Dios. Ahora, esto tiene dos ramas. Cuando yo soy útil para la voluntad y cuando yo soy útil en la voluntad. Vamos tejiendo la idea. Volvemos al inicio. Servicio se trata de servir para hacer y servir para hacer. Cuando yo soy útil para la voluntad de Dios, eso quiere decir que cuando yo soy útil a favor de algo, en este caso, a favor de la voluntad de Dios, en ese momento yo estoy sirviendo para hacer, porque estoy sirviendo o estoy siendo útil para la voluntad de Dios. Ahora, lo otro que quiere el Señor es que yo sea útil en la voluntad de Dios. Y eso quiere decir que ahí estoy siendo útil o estoy sirviendo para hacer. ¿Esto tiene sentido? Estamos un poquito todavía, ¿verdad? Ahora, el servicio o esta cuestión de lo que quiere Dios de nosotros, o más bien, servir se trata de todos los días preguntarle al Señor qué quiere de mí. De eso se trata. ¿Qué quiere Dios de mí? Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta situación? ¿Qué quieres que haga en esta otra situación? Y ahí estoy siendo útil para la voluntad de Dios. Ahora, la otra parte de ser útil en la voluntad de Dios se trata cuando yo estoy construyendo mi vida según lo que Dios quiere para mí. Y entonces aquí vamos entendiendo lo primero, porque no siempre servir se va a tratar de hacer, pero siempre servir se va a tratar de ser. Lo voy a repetir. No siempre servir se va a tratar de hacer, pero siempre servir se va a tratar de ser. Porque yo no siempre estoy haciendo, pero siempre estoy siendo. Esto tiene sentido, ya va cogiendo un poco más de forma, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir. Servir no siempre se trata de hacer, pero servir siempre se trata de ser. Porque yo no siempre estoy haciendo, pero siempre estoy siendo. Esto te vuela la cabeza. Si lo vamos entendiendo, esto te vuela la cabeza. Porque yo no siempre estoy haciendo cosas en la iglesia, pero siempre estoy siendo iglesia. Yo no siempre estoy haciendo cosas en mi familia, pero siempre estoy siendo parte de mi familia.
Entonces, ¿cuál es el error que hemos cometido por mucho tiempo en todas las esferas de nuestra vida? Que estamos evaluando nuestro nivel de utilidad según lo que hacemos y no según lo que somos. Y lo que hacemos es muy reducido. Porque, por ejemplo, en mi trabajo, o tú me dirás, no, en mi trabajo no es reducido lo que yo hago porque eso me coge el jefe y me coge como un trapichi. ¿Cierto? Pero a lo que voy es que la existencia o tu estado de, por ejemplo, de Nicolás en su trabajo es mucho mayor a lo que él puede hacer. De igual forma en todas las áreas de tu vida, siempre va a ser mayor quien tú puedes ser que lo que tú puedes hacer. Y en la iglesia, lo primero que tú tienes que entender es que Dios te ama no por lo que haces, sino por quién eres. Y la iglesia te ama por quién eres y no por lo que haces. Mira, yo te voy a dar una clave para el servicio y quiero que esto lo anotes. Puedo servir cuando entiendo que me aman por lo que soy y no por lo que hago. Lo voy a repetir. Puedo servir cuando entiendo que me aman por lo que soy y no por lo que hago. Si yo no entiendo que a mí me valoran por lo que soy y no por lo que hago, entonces siempre voy a vivir una vida en afán, en querer hacer. Porque entonces voy a pretender que mi lugar depende de lo que hago. Pero amigo, tenemos que entender que dijo, yo por eso vine a morir por ustedes, no por lo que hacen ni dejan de hacer, sino por quienes son. El lugar no se gana con hacer, porque el lugar ya fue abierto por quien eres. Entonces, es lo primero que tenemos que entender. No se trata de lo que hacemos, se trata de quiénes somos. Ahora, sí es importante hacer, porque es la única forma en la que yo construyo, es la única forma en la que yo avanzo. Sin embargo, repetimos, esa es como la tesis de hoy. Servir se trata de ser, porque no siempre estoy haciendo, pero siempre estoy siendo. Quizás tú no siempre vas a estar programado en un equipo, o sea, no siempre vas a estar haciendo, pero siempre vas a estar siendo parte de la iglesia. Entonces, eso es que te cambia el chip, que no solo sonrío cuando me toca la bienvenida, sino que sonrío siempre, porque no siempre estoy haciendo, pero siempre estoy siendo. Entonces, cuando estoy en el éxito de la Libertador o en el Buenavista, aunque no estoy haciendo, estoy siendo. Entonces, si viene alguien que me cae mal, yo lo abrazo, porque no estoy haciendo, pero estoy siendo. Y de inmediatamente se nos abre un nuevo conocimiento acerca del servicio, porque inmediatamente yo soy, siempre hago. ¿Tiene sentido? Cuando yo siempre soy, siempre hago. Y siempre hago lo que siempre soy. Está raro, ¿eh? Repetimos. Cuando yo siempre soy, siempre hago. Esto quiere decir, cuando yo siempre soy un hijo de Dios y siempre tengo su amor en mi corazón, entonces siempre voy a dar amor y siempre voy a abrazar, voy a amar, voy a animar, voy a celebrar, porque siempre hago lo que siempre soy. ¿Qué estás haciendo? Lo que siempre eres. Si no te... Entonces, ¿se acuerdan que la de la clase pasada, la de cultura, hablamos cómo lo que hacemos figura las cosas que vemos a nuestro alrededor? ¿Se acuerdan? Que si yo siembro, hablamos de una cultura de siembra, si yo siembro el odio, ¿qué es lo que voy a ver crecer a mi alrededor? Pues el odio. Entonces, mira cómo se desbloquea algo. Lo que siempre soy es lo que siempre hago. Y lo que siempre hago es lo que siempre voy a ver a mi alrededor. Entonces, si no te gusta lo que ves a tu alrededor, tienes que empezar por preguntarte no qué estás haciendo solamente, sino quién está haciendo. Y al que tienes al lado, ¿quién está haciendo? Y te voy a hablar aquí de unas personas ahí de que fueron útiles para la voluntad del Señor. Vamos a hablar de Noé. Vamos a ir un poquito atrás. Noé. En la época de Noé no existía ni el templo, que ahorita vamos a hablar de una cronología desde el Antiguo Testamento. Pero en la época de Noé no existía el templo, no existían los instrumentos, no existían los servidores, no existía el grupo de parejas, no existía nada. Pero dice que Noé le sirvió a Dios. Eso quiere decir
¿Por qué le sirvió a Dios? Porque Noé fue útil para la voluntad de Dios. Pero ¿por qué Noé ser útil para la voluntad de Dios? Voy a hacer un paréntesis para ver si estamos cogiendo el hilo. Cuando yo diga para la voluntad, estoy hablando del servir en hacer, ¿vale? Entonces yo digo para con hacer y en tiene que ver con ser. Entonces, volvemos. ¿Por qué Noé pudo ser útil para la voluntad de Dios? Porque pudo ser útil en la voluntad de Dios. Porque dice que el Señor buscó y solo encontró a uno fiel. Eso quiere decir que para que el Señor te pueda utilizar para su voluntad, primero tiene que encontrarte útil en su voluntad. Si no somos útiles en la voluntad de Dios, pues nunca podremos ser útiles para la voluntad de Dios. Y estamos buscando que Dios use mi familia, que Dios use mi casa, mi dinero, que use mis talentos para su voluntad. Señor, quiero entregarte mi vida. Pero de nada, Dios no puede usar tu vida para la voluntad de Dios si tu vida no está en la voluntad de Dios. Entonces, el primer paso de lo que debemos entender es que yo debo ser útil en la voluntad de Dios. Cuando yo soy en la voluntad de Dios, cuando yo crezco mi vida según lo que Dios dice, según lo que Dios quiere, lo que Él quiere para mi casa, lo que Él quiere para mi familia, entonces voy a tomar decisiones según su palabra, según su espíritu, y voy a crear una vida que no va a ser perfecta. Eso es importante. Noé no era perfecto, pero se dejaba moldear. Y esa es la característica de una vida que vive en la voluntad de Dios, que se deja moldear. También conocemos a Abraham. Abraham no puso una silla en una iglesia. Abraham no hizo una célula, pero dice que le sirvió al Señor. ¿Por qué le sirvió al Señor? Porque fue útil en su voluntad. Y lo hablamos el domingo, que como por la fe Abraham pudo dar. Y te voy a hablar del último, Moisés. Y donde Moisés es diferente, porque ya donde Moisés había un pueblo, había gente, pero sin embargo Moisés, Abraham, Noé y todos en la Biblia, que lo vimos el domingo. ¿Se acuerdan el domingo que hablamos de Rahab, que era una prostituta? Y como todas estas personas sirvieron al Señor, no porque su vida era perfecta, sino porque su vida estaba en la voluntad del Señor. Una vida en la voluntad del Señor no significa una vida perfecta. Y quizás tu problema con entender la voluntad del Señor es que crees que una vida en la voluntad del Señor se trata una vida en la que nunca me preocupo por las deudas. Entonces, no, si yo me preocupé por la deuda, entonces no estoy viviendo en la voluntad del Señor. No, porque dice, lleven cautivas sus deseos y sus preocupaciones a la voluntad del Señor. Lo que te está diciendo ese versículo es, toda su vida, sus porquerías, tráiganlas aquí también. Dice que Moisés era tartamudo, era orgulloso, era un asesino, y así el Señor lo invitó a participar de su voluntad. Abraham era mujeriego, era mentiroso, era cobarde, pero así el Señor lo invitó a participar de su voluntad. Entonces, tú y yo, el primer paradigma que tenemos que quitarnos es el hecho de buscar la perfección. La vida en la voluntad del Señor no se trata de una vida de perfección, pero sí se trata de una vida de constancia y de ritmo, en la que yo me levanto bien y digo, voy a vivir por tu voluntad, en la que yo me levanto mal y digo, voy a vivir por tu voluntad, en la que yo me despierto de una manera o de la otra, pero digo, voy a vivir en tu voluntad, porque sé que en la voluntad del Señor es donde está mi respuesta, es donde está mi crecimiento, es donde está todo lo que necesito. Si no puedo vivir en la voluntad, no puedo vivir para la voluntad. Pasemos a la siguiente. ¿Estamos entendiendo hasta ahora? ¿Todo claro? Bueno, hable ahora porque después en la tarea, no, que me rajé. Porque la tarea de hoy depende si usted se gradúa o no se gradúa. Ahí se despertaron, se lavaron la cara. Siga, profesor. Ahora, el servicio lleva consigo fe. Diga conmigo fe. Y los que vinieron el domingo saben de qué se trata la fe. Y no nos vamos a quedar mucho ahí, pero simplemente fe se trata de decirle sí a Dios. Ahora, la fe lleva consigo obediencia. Diga conmigo obediencia. Porque esa palabra
Dice la palabra que la fe sin obra es muerta. ¿Para qué es la obediencia? Fácil. La obediencia es ponerse de acuerdo con Dios. Eso quiere decir que servir es ponerse de acuerdo con Dios. ¿Por qué Abraham pudo servirle al Señor? Porque se pudo poner de acuerdo con él. El Señor le dijo a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham no le dijo, bueno, pero vamos a negociar. Tú quieres que yo me vaya para Canaán, pero vámonos mejor para Ciénaga y bajamos por una arepa de huevo. Mira, hay una arepa de huevo en Ciénaga. Yo te voy a hablar de eso porque quiero causar hambre en tu interior. Hay una arepa de huevo en Ciénaga que se llama la Gran Bretaña. Y nosotros vamos periódicamente a Barranquilla por estudios de la Pastora y de Sebastián y eso. Y nosotros no podemos ir a Barranquilla sin pasar por la Gran Bretaña. Tú te vas, 2 arepitas de huevo a 2.500, juguito de naranja, tú quedas bello. Te vas. Y ahí sí puedes vivir en la voluntad del Señor. Quizás tú no has podido vivir en la voluntad del Señor porque te faltan 2 arepas de huevo en la Gran Bretaña. Y si te faltan, a mí también, me puedes invitar mañana a desayunar. Entonces, Abraham no le propuso un plan B a Dios. No le dijo, vámonos por aquí. No, le dijo, me pongo de acuerdo contigo y vamos para eso. Moisés no le propuso un... Bueno, Moisés le lo propuso un poquito. Se le dijo, oye, ven acá. Esas arepas están buenas. Pero al final caminó en el acuerdo, porque Moisés nos enseña otra parte, o sea, algo más humano, que como seríamos nosotros. Estamos orando, el Señor nos da una palabra y decimos, oye, pero no será que mejor yo no lo llamo y le pido perdón, sino que yo lo perdono desde aquí. Yo le mando el perdón y las buenas vibras, se las mando. Yo tengo que ir a visitarlo, no, mejor yo de aquí se lo mando. Y le proponemos cosas al Señor. Es que no está mal, pero lo importante es que al final nos pongamos de acuerdo con el Señor. Porque tenemos que entender que los caminos que a nosotros nos parecen rectos, al final son caminos de muerte, pero los caminos del Señor siempre conducirán a vida eterna. Y yo creo que es una buena noche para que entendamos que los caminos del Señor siempre conducirán a vida eterna. Puede que no nos gusten, puede que parezcan temerosos, pueden que parezcan enredados, pero al final el camino del Señor siempre será el mejor camino. Por eso servicio significa ponerse de acuerdo con Dios. Y al que tienes al lado, tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Y puede que nuestro problema con servir esté en que no estamos de acuerdo con Dios. Y es que nosotros somos tesos. Oye, yo te cuento. Diga conmigo, yo soy teso. Pero diga fuerte, yo soy teso. Oye, somos cosas serias. Oye, es Dios. Y uno poniéndole cosas a Dios. No, que el Señor dice así, pero no, hagámoslo así. Oye, Él es Dios. O sea, Él es Dios. Pero para que te dé el crédito, sí, como tú quieras, Señor. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Yo no me voy a meter, no metas mi data crédito ahí, mete tu poder. Pero claro, para las decisiones ahí sí, mete mi opinión. Y no es que el Señor no nos tenga en cuenta, no es que el Señor no tuvo en cuenta a Moisés, no es que el Señor no tuvo en cuenta a Abraham, el Señor no tuvo en cuenta a Noé. El problema es que casi siempre nuestra opinión está ligada a nuestras carencias. Esa negociación que queremos hacer con Dios, dame un poquito menos, tiene que ver con nuestros miedos. ¿Por qué Moisés le dijo, no me mandes donde el faraón? Es que, papá Dios, yo no sé hablar. Pero el Señor le dijo, mijo, no vas a hablar tú, sino que voy a hablar yo. ¿Cierto? Porque nuestras opiniones, y casi siempre la parte en la que estamos en desacuerdo con Dios, tiene que ver más con nuestras carencias que con cualquier otra cosa. Ponte a revisar. En lo que le pides a Dios que cambie la manera en la que Él te da una orden, es porque te da miedo, es porque te da orgullo, y eso es una carencia. No creas que la prepotencia que tenemos cuando yo le mando el perdón desde aquí, eso no es que tú estás bien, no, es una carencia. Es tu pereza, mi pereza. Señor, dile a la pastora que haga el servicio a las 11. Es mi pereza.
El día que se fue la luz, uy, ¿por qué se fue la luz? Pero el servicio hasta ahora es más rico. Imagínense, si el servicio fuese a las 11, yo podría ir a la Gran Bretaña, comerme mis 2 arepas huevo y llego recargado. ¿Usted se imagina una prédica mía después de comerme 2 arepas huevo de ciénaga? Las sillas flotan. ¿Ves? Pero casi siempre buscamos esa condescendencia por nuestras carencias. Pero vamos a ir rápido porque ¿le está gustando las clases de hoy? Bueno, hoy vamos hasta tarde, por ahí hasta las 11. Los que no dejaron grabando el desafío se lo ven por Caracol Play. Oiga, ¿quién se ve el desafío? Viste, son cosas serias. O sea, si usted no alza la mano, no sé qué es peor. Si porque no le gusta o porque no quiere decir. Ah, pero Pasión de Gavilanes. No, yo veo enlace. ¿Y tú qué ves en la noche? No, yo pongo las prédicas de la pandemia de la iglesia. Yo me pongo a ver las prédicas. Vamos a ir vamos a esto. Aquí está, esa diapositiva está ahí. Vamos a ver cómo era el servicio en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ir rápido porque ya son, ¿qué hora son? 7:20, bueno, estamos bien. El desafío empieza a las 8, estamos bien. No, pero hambre sí tengo hoy, entonces vamos rápido. ¿Alguien tiene hambre? Bueno, los que no alzaron, yo les iba a invitar pizza, pero ya no. El Antiguo Testamento, ¿cómo era el servicio? Vamos a hablar del servicio para la voluntad de Dios. O sea, el servicio en cuanto a hacer. El servicio en cuanto a hacer en el Antiguo Testamento pasó por 3 etapas. La primera fue cuidar la presencia. Porque la primera parte donde vemos el servicio como lo conocemos hoy en día es cuando el arca del pacto se convierte en la portadora de la presencia de Dios y pasa de tenerla el rey a tenerla Obed-Edom. Y las personas que podían cargar la presencia o el arca del pacto eran los levitas o los sacerdotes, y en algunos casos los eunucos, que si usted no sabe que es un eunuco, se lo dejo de tarea. Entonces, la primera parte era cuidar la presencia. Ya alguno le está diciendo al otro, no, eunuco es cuando. La primera parte se trata de cuidar la presencia. Entonces, ellos lo que hacían para Dios era que unas personas se guardaban, se santificaban para llevar la presencia. Después, el Señor les da una orden al pueblo y les dice que construyan un templo. Diga conmigo, templo. Ok, y el Señor le dice, construyan un templo. Y entonces la segunda parte del servicio en el Antiguo Testamento se trata de las personas que iban a construir el templo. En este caso también eran los levitas y los sacerdotes. Ahora, no los sacerdotes como el sacerdote que se le veía en la cabeza, sino sacerdotes eran los hombres, cabezas de un hogar, que eran los primogénitos de una familia. Eso es lo que se conocía como sacerdotes, y eran los que estaban encargados de levantar el templo. Y en tercer lugar, después de que el templo lo construían, se lo derribaban, lo volvían a construir y se lo derribaban, la última parte fue de mantener el templo hasta que llega Jesús. Y vemos en el Nuevo Testamento, pasemos a la siguiente, cómo ese concepto se cambia totalmente, porque el Señor les dice, este templo no sirve de nada. Entonces, Señor, le dicen los fariseos, Jesús, ¿cómo va a decir que este templo no sirve de nada? Incluso en algún momento el Señor les dice, incluso si quieren, túmbenlo, que yo en 3 días lo podría volver a hacer. Pero dice ese versículo, entre paréntesis, que el Señor se refería a su cuerpo. Entonces cambian las reglas. El templo no era el templo de oro que había construido Salomón, ni estas 4 paredes, sino que ya conmigo, el templo soy yo. Entonces, él dice, servir, ahora se trata de 2 cosas. Número 1, de vivir conforme al Espíritu. Y número 2, de hacer discípulos. Pero ¿dónde queda el templo? Entonces, el Señor, hay un versículo que no está, pero usted sabe que si usted quiere buscarlo en la casa, lo puede buscar. Hay un versículo donde el Señor les dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Alguien ha escuchado ese versículo, verdad? Es después de que el Señor llega al templo y ve que están
haciendo negocios, están vendiendo cosas. Entonces, él patea todo eso. Entonces, él dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Sirvan en el templo, pero en el nuevo templo, con lo que le había dicho también de que si lo destruyen, él en 3 días lo reconstruiría. Y se cumplió porque el Señor lo mataron y en 3 días él reconstruyó el templo. Y cuando se iba al cielo, le dijo a sus discípulos, tranquilos, porque yo me voy, o sea, el templo. Pero le dijo, les dejo con ustedes el Espíritu Santo. Y después vemos cómo Pablo les dice, cuiden el templo, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y se refiere a qué? A mí, a mi cuerpo. Ahora, no se refiere al cuerpo como mi dedo, como que yo sé que es una buena manera de hacer un ejemplo con lo de que yo cuido el templo del Espíritu Santo cuando no tomo gaseosa o cuando no tomo cerveza. O sea, eso está bien. Sin embargo, va mucho más profundo de eso. Porque lo que el Señor estaba diciendo, cuando denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, básicamente puede decir, tú puedes tomar gaseosa o no tomarla, pero no sirve de nada si no estás cuidando tu templo interior. Entonces, todo esto para decirte que a lo que Dios nos manda a servir ahora a nosotros es en el primer templo. ¿Y cuál es el primer templo? Yo. Quizás te han dicho, la primera iglesia es la familia. No. La primera iglesia soy yo. Ya conmigo, la primera iglesia soy yo. ¿Por qué? Porque ya te lo hablé, yo no puedo hacer si no soy. Entonces, la primera silla que yo debo poner es en semillas de amor. La primera silla que yo debo poner es en mi corazón. El primer niño que yo debo cuidar no es aquí, no sé, sino es mi niño interior. Dice la Biblia, háganse como niños para que puedan entrar al reino de los cielos. La primera adoración que yo debo hacer no es aquí. Levanta tus manos. No. La primera adoración que debo hacer es aquí, en mi corazón. Entonces, ¿tiene sentido esto? Donde el primer lugar donde yo voy a servir es en mí. Y aquí te va a doler. Porque el servicio que hago a los demás refleja el servicio que estoy haciendo por mí. La calidad del servicio que hago de manera visible demuestra el servicio que estoy haciendo por mí. ¿Qué tanto cuido a los demás determina qué tanto me cuido a mí? Porque yo no puedo, dice la Biblia, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es un consejo, es una ley que está implantando Jesús. Está diciendo, ustedes van a poder amar en la medida que se amen. O sea, van a poder servir en la medida que se sirvan. Por eso, mi primer consejo para ustedes que quieren servir, o sea, lo que quieran hacer en la vida, es antes de hacerlo a los demás, hazlo por ti. Pero una vez me senté con alguien y yo nunca había escuchado un caso así. Y lo que esa persona estaba dolida y me decía, es que yo estoy dolido porque yo invité a un primo, o sea, son las consejerías que me llegan a mí, no esperes que son las consejerías que le llegan a los pastores, ¿no? De que no, que yo metí un crédito y me negaron 400 billones, me dieron solo 100 y ya estoy mirando unas cuentas, pero no sé qué digo. A mí me llegan unos más blanditos, ¿no? Estoy mal porque yo invité a un primo y lo invité a cine. No fue a cine, no. Me dijo a Cinepar, algo así. Era un muchacho, como 16 años, hace como un año me pasó. La pandemia. Y yo estoy triste porque a mí, o sea, era como que esa persona me trató mal y yo guardé esa plata y yo nunca esa plata me la he dado a mí. Un pelado, 16 años, seguramente había guardado los 20 barras de la merienda de toda la semana para llevar al primo y él estaba dolido porque esa persona le había pagado mal. ¿Pero por qué estaba dolido? No porque le habían pagado mal, sino porque él nunca se había disfrutado sus 20,000. ¿Y eso nos pasa a nosotros? Eso no solo pasa en los 20,000. ¿Por qué casi siempre nos duelen las cosas que los otros nos hacen? Porque nos enfrascamos tanto en hacer por los demás y no hacemos por nosotros. Eso es muy duro. ¿Por qué te duele cuando te terminan? No es porque yo dejé de ir a esa fiesta porque él me dijo. Porque perdí mi juventud con esa persona.
porque le di mis mejores años. Pero nos duele no porque lo entregamos, sino porque primero no lo recibimos. Y esto es un problema porque si tú primero no recibes algo, no lo vas a poder dar. Y si lo das, eventualmente te vas a sentir utilizado. Y en la iglesia pasa. Entonces, oye, aquí desbloquearon un poco el recuerdo. Hay que orar por este grupo. Se les vino a la mente directa. Dale más, Señor. Dale más. Entonces, si yo en la iglesia me concentro, o en cualquier área de mi vida, me concentro en dar, en dar, en dar, sin antes yo haber recibido eso, entonces ¿qué va a pasar? Me usaron. Yo perdí. Entonces, lo que yo debo hacer es primero crecer en la voluntad de Dios para después poder hacer para la voluntad de Dios. Quizás tu problema con el servicio es que no puedes entregar porque no has recibido. Y peor aún, porque no te has dado. Esto es importante. Porque tú ya recibiste el amor, pero tienes que dártelo. ¿Nunca habías pensado en eso? En darte tiempo. Siempre tienes tiempo para los demás. Siempre tienes tiempo para, bueno, ven y nos tomamos un café. Claro, ya voy. Ven y ora por mí. Y voy y oro por ti. Y ven y haz, y voy y haz. Pero, ¿cuándo te has invitado a tomar un café a ti mismo? ¿Cuándo te has invitado a ti a orar por ti? Y son cosas que quizás no están en nuestras prioridades, pero que una vez nos encontramos en ese momento de dolor, tú piensas que ¿cuántos cafés no me tomé con este man? Juan Valdez, el granizado de 13,000. Oye, y con dedito horneado que en Juan Valdez valen como 5,000. Entonces, si esas cosas tú no las recibes, primero, siempre vas a estar inconforme. Mira, hey, yo te lo digo porque a mí me ha pasado, a nuestra familia nos ha pasado. Las cosas que te duelen cuando das es porque no te las has dado. Entonces, tú no puedes dar un regalo, uy, sí, ese regalo, porque no te has dado un regalo tú primero. ¿Sabes qué pasa? Yo soy de los que, bueno, yo creo que ese es otro extremo porque yo me amo mucho y yo me doy muchos regalos. Y algo que a mí me encanta es la ropa. O sea, a mí la ropa me fascina. Los outfits. Si me siguen en Instagram, ¿sabes? Yo muestro mis outfits. Y, ¿sabes? A mí no me duele regalar ropa. No me duele. Porque yo ya me he dado ropa a mí. Quizás a mí me dolería regalar un viaje. Porque yo nunca me he dado un viaje. Entonces tú tienes que empezar a distinguir qué son las cosas que no puedes dar. Y las cosas que no puedes dar es porque no te las has dado. Porque tú dices, es que a mí nadie me ha dado un viaje. Tiene que dar a ti. Dice el Señor. Dijo David, miraré a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y después dice, ¿mi socorro vendrá de quién? Eso quiere decir que en los montes no encontró socorro. Porque en los montes, mira para el lado, mira para el lado. Esos son los montes. Y no por esta nariz que tengo yo, no. Y que, uy, pero con esa nariz pareces el monte Everest. Los montes son los pastores. Los montes son tu líder. Los montes son tu jefe, tu marido, tu esposa. Esos son los montes. Ahí nunca vas a encontrar el socorro. Ahí lo que puedes encontrar es otras cosas, pero no tu llenura, porque mi llenura vendrá de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Dile al que tienes al lado, deja de mirar al monte. Listo, entonces vamos terminando. Pasemos a la siguiente. Servicio es igual a imitar a Jesús. Mira lo que dice Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor.
Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Alguien quiere que el Señor lo honre? Pues sírvela al Señor. Si alguno me sirviere, mi Padre, eso quiere decir, si alguno me es útil, mi Padre lo honrará. ¿Y qué aprendimos? Que para ser útil no es solo hacer, sino, porque no siempre hago, pero siempre soy. Entonces, estamos buscando la clave del servicio, pues la clave del servicio se encuentra detrás de imitar a Jesús. Y lo aprendimos en la primera clase. Donde el Señor da un paso, yo doy el mismo paso. Dice, si alguno quiere serme útil, si alguno quiere ser útil, sígame. No puedes servir sin seguir. Y peor aún, sirves a quien sigues. Es que te lo expliqué otra vez. Estas cosas que el Señor aquí da no solo son consejos, sino que se convierten en una ley. O sea, cuando el Señor bota una palabra, dice que todo lo que sale de la boca del Señor se convierte en una realidad. Eso quiere decir que estas cosas que están aquí en la Biblia no solo están siendo un consejo para nosotros, sino que se están convirtiendo en una realidad repetitiva en la vida. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús con esto? Lo que tú sigas, eso es lo que vas a servir. Entonces, tú vas a ser útil, o peor aún, estás siendo útil para lo que estás siguiendo. Entonces eso nos pone otra pregunta: ¿qué estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo a Dios? ¿Estoy siguiendo una religión? ¿Estoy siguiendo lo que yo creo? Ustedes saben quién es Cash Luna. ¿Saben quién es Cash Luna? Tiene una prédica que me encanta. Se llama Iglesia con H. Anótela, Iglesia con H, se la dejo de tarea. Yo le iba a traer un día para acá, pero es muy larga. Iglesia con H. Y él habla de cómo muchas veces lo que tenemos en la cabeza no es a Jesús, sino a un amigo imaginario que le pusimos el nombre de Jesús. Y nos creemos que es usted. ¿A quién estás siguiendo? ¿Al Jesús de la Biblia o a tu amigo imaginario? Entonces, como dice Cash Luna, aló. Y así con el microfonito me parece. Entonces, ¿por qué? Porque quizás es que yo no puedo perdonar. Entonces, ¿a quién estás siguiendo? A Jesús, ¿no? Porque si estuviera siguiendo, estuviera sirviendo. Y si estuviera sirviendo, estuviera siendo. Y si estás siendo Jesús, ya, desbloqueamos otro con otro. Cuando yo sigo, yo sirvo. Y cuando yo sirvo, yo soy. Entonces, si yo sirvo lo que sigo, entonces soy lo que sigo. Entonces, si yo estoy siguiendo a Jesús, estoy sirviendo a Jesús, a la vez estoy siendo Jesús. Eso no es ninguna herejía, porque dice la Biblia, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y dice la Biblia, el que ve al Hijo, ve al Padre. Entonces, ¿quién está siendo? ¿Jesús? Yo muchas veces no me parezco a Jesús. Me parezco a un amigo imaginario mío. Porque ese amigo imaginario habla como yo quiero que hable. Entonces, claro, dice las cosas que yo quiero que diga. Y creo que me parezco a Jesús, pero lo confronto con la Biblia y no me parezco a Jesús. ¿Quién está haciendo? Una buena pregunta. Porque quizás los pasos que estamos dando no se parecen a lo que nos ha prometido Dios. Pero no es culpa de Dios, porque Dios sí está dando esos pasos. El problema es que no lo estamos siguiendo. ¿Tiene sentido eso? Es que Dios me prometió en el 2017 que vino un profeta y me puso la mano. Pastor, usted lo conoce, el profeta es el morenito, bajito. Eso me pusieron aquí enfrente, en la bodega, y me llenaron de aceite. Yo me acuerdo, pastora. Y me dijeron que yo iba a tener un gran carro. Y él dijo unas palabras raras, una cosa como irra, ba. Pastora, ya han pasado 5 años y yo no tengo el carro. Ahora mi pregunta es, Jesús le ha dado carro a otra gente.
Jesús es el dueño del oro y la plata. Eso quiere decir que esos pasos, Él sí los ha dado. El problema es que tú y yo no lo estamos siguiendo. Pastora. Ese es como que era Raiza, mira. Oye, estas dos tienen unas guachafitas hoy. Ahorita las ministramos, pero ese es el gozo del Señor, que es su fortaleza. Pastora, es que usted me dijo la otra vez que si yo perdonaba a mi esposo ser pastora, el Señor iba a desatar una gran bendición, pastora. Y pastora, yo no sé cuál es esa bendición, pastora, porque seguimos con la nevera pelada. ¿Cierto? ¿Alguien ha pensado eso? ¿Dónde están las promesas de Dios? Yo aquí tengo una amiguita mía, que no vino hoy. Ella se llama Mariana, pero no vino hoy. Y mi amiga casi siempre llega a la casa, mi amiga Mariana, con una cara de promesa de Dios. Mi amor, tú sabes que yo te amo, pero es para que se ría un ratico. Pero esa cara también la he tenido yo. ¿Alguien ha tenido esa cara de promesa de Dios? No estás sola, mi amor. Una cara de promesa de Dios, pero promesa de Dios con duda. Y mi amiga cuenta con una suerte, que su mamá es profeta. Entonces está aquí cocinando, 12 del día. Y ella la voltea a ver así. Y ya le ve la cara de promesa. Y yo no te voy a hacer largo el cuento, pero ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde están esos pasos imposibles de Dios? Amigo, están en el camino de Dios. Y si tú no estás viviendo esos pasos es porque no estás en ese camino. Si tú no estás viendo la vida como Dios la ve, ¿por qué no estás en ese camino? Si tú no ves la iglesia como Dios la ve, ¿por qué tú no estás en ese camino? O sea, si tú ves que, uy, no es que ese equipo que tenemos, es que esa iglesia. Digo, esa no es la iglesia que Dios ve. Y esa no es la iglesia que yo veo. Porque estoy tratando de caminar por los pasos de Dios. Estoy tratando de ver a mi familia como la ve Dios. Estoy tratando de ver a mi iglesia como la ve Dios. Estoy tratando de ver mis finanzas como la ve Dios. Estoy tratando de verme a mí al espejo como me ve Dios y no como me veo yo, amigo, familia. Cuando caminemos por los pasos que camina Jesús, cuando caminemos conforme camina Jesús, vamos a poder ver las cosas que ve Jesús. Queremos los milagros de Jesús por nuestro camino y eso es imposible. Voy terminando. Están en parejas, háganse en parejas. Los que llegaron nuevos, háganse en pareja. Busca una pareja. Emerson Dido ya tiene pareja, así que tienes que buscar otra pareja. Mira, vamos a hablar de dos cosas. Y es que, pasemos a la siguiente, Seba. ¿Cómo puedo servir? Porque viene esa. Entonces, ¿cómo sirvo? Ya, porque ya aprendimos que el servicio es quien soy, pero también lo que hago, pero es mucho más importante lo que soy, porque no siempre hago, pero siempre, eso quiero que no se te olvide, no siempre hago, pero siempre, pues yo no siempre voy a hacer en iglesia semillas de amor, pero siempre soy semillas de amor. Entonces, ¿cómo sirvo? Número uno, servicio diligente. ¿Cómo debo servir? O sea, ¿qué cualidad de servicio diligente? Dice la palabra en Romanos 12:11. Vamos rápido. Nunca, nunca. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que les da el Espíritu Santo. De servicio diligente. Servicio diligente tiene que ver con ser diligente, tiene que ver con buscar siempre las formas para construir. Porque todo mi servicio debe crear algo mayor y no destruir. Entonces, ¿qué quiere decir con busquen las formas? Sean diligentes siempre. Tiene que ver que cuando yo no quiera hacer algo o cuando quiera hacer otra cosa que no vaya de acorde con la voluntad de Dios, tengo que ser diligente y buscar maneras en las que mi vida se acomode a la voluntad del Señor. Sean diligentes. Dile al que tienes al lado, sé diligente.
Y esto tiene que ver con, en la parte práctica, aquí en la vida real, iglesia, tiene que ver con yo buscar y configurar las maneras en las que hago, digo y trato para construir. Entonces, yo debo a relacionarme con las demás personas de una manera diligente, o sea, buscando las maneras de construir. ¿No? Entonces, el otro día hablaba yo con alguien, me decía, pero es que es muy complicado separar como esa parte carnal, esa parte humana de la iglesia. O sea, es como que llega un momento en el que, palabras más, palabras menos, me decía esa persona, es que tarde o temprano se me va a salir el hombre viejo. Y puede que yo salga ya con mis... ¿Cierto? Pero es que no se trata de eso. Porque otra cosa peor, que quizás no lo habías pensado, porque la iglesia no es perfecta. No se trata que nunca vas a tener las ganas de salir con tus tres cosas. Eso va a pasar. Porque a mí me va a pasar. Y a ti te va a pasar. De que va a pasar una situación y tú vas a... Se te viene el repertorio a la cabeza. Pero yo debo buscar las maneras de ser diligente. ¿Cuándo hay que ser diligente? Siempre. ¿Cuándo debo dejar de ser diligente? Nunca. ¿Cuándo? Cuando me levanto bien, ser diligente. Cuando me levanto mal, ser diligente. Cuando tengo el hombre viejo afuera, no te está hablando de ser perfecto, te está hablando de ser diligente. Y muchas veces ser diligente es quedarse callado. Porque es mejor. Mi hermano, mira, sabes que yo hablo contigo el martes, porque yo ahora tengo una cosita aquí. Entonces nos vemos el martes, amigo. Porque debo buscar ser diligente. Ey, si yo sé que a mi amiga Mariana no le gusta que yo le diga tal cosa, yo no se la digo. Así yo quiera, porque buscar ser diligente. No es tener contento a las demás personas, es tener contento a Dios. Porque número 2, pasemos a la siguiente, Sebas. Mi servicio debe ser consciente. Ya conmigo, ser consciente. Primera de Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase como progresando siempre en la obra del Señor. Conscientes de qué? De que su trabajo en el Señor no es en vano. Cierre su libreta y ya vamos a terminar, para que me ponga atención en esto. Hablamos de algo que era la base de todo. Yo puedo servir para la voluntad de Dios, pero que mucho más importante era servir ¿en dónde? En la voluntad. Entonces, mira lo que esto resume todo. Cuando yo sirvo, o sea, cuando yo soy, porque hablamos de que servir es ser. ¿Quién soy? Porque hago más, perdón, porque no siempre voy a hacer, pero siempre voy a... Estos alumnos míos son una calidad. Se ganaron una pizza, pero hoy no. Entonces, de vivir de ser en la voluntad del Señor. Entonces, algo que tenemos que entender es que yo debo ser diligente, debo amar, debo construir, porque debo ser consciente de que mi trabajo no es en vano. Entonces, si yo entiendo que ser en la voluntad del Señor no es en vano, yo siempre voy a hacer. ¿Tiene sentido eso? Cuando yo entiendo que el hecho de ser manso, de que me peguen en una mejilla y pongo la otra, eso va a tener recompensa y de que no es en vano, entonces yo siempre voy a hacer, porque soy consciente. Y soy consciente de que todo lo que soy, ya conmigo lo que soy, porque ya, o sea, te lo repito, si de pronto eso no tiene sentido es porque no siempre estoy haciendo, pero siempre... Eso es hermoso. Soy consciente de que siempre lo que soy tendrá su recompensa. Amigo, lo que tiene recompensa no es lo que haces, es quién eres. Sean conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y un servicio que puede crecer es aquel que es consciente de para quién y para qué sirve. Mi conciencia del servicio demuestra mi temperamento al servir.
la cantidad o lo que tan consciente soy de que mi servicio no es en vano, va a determinar la cantidad y la calidad de mi servicio. Quizás tus problemas del servicio y del vivir en la voluntad del Señor tienen que ver porque no eres consciente de que eso va a tener una recompensa. ¿Y sabes cuál es la mayor recompensa? Está en la historia del burro que metió a Jesús en el Domingo de Ramos. Al burro no le dieron comida, no le dieron nada. Dice que ni siquiera le dieron aplausos, porque hay una canción por ahí que esos aplausos no eran para él, eran para Jesús. No le dieron nada. La recompensa fue llevar a Jesús. Hay otra historia que me encanta y con esto termino. José de Arimatea. ¿Alguien ha escuchado a José de Arimatea en el Via Crucis? José de Arimatea era un erudito del Sanedrín, que eran las personas, la cúpula mayor de los fariseos, que eran quienes determinaban y enseñaban la ley de Moisés. Y todas estas personas estaban en contra de Jesús. Pero dice que José de Arimatea y Nicodemo se escapaban en la noche para ir a hablar con Jesús. Y en el momento en que Jesús es muerto, cuando le entierran la lanza por aquí, dice que José de Arimatea se acercó y dijo que le dieran el cuerpo de Jesús. Ahora, lo que significaba para José de Arimatea salir con el cuerpo de Jesús en el hombro era un desprestigio social, era perder su cargo, era perder su dinero, sus propiedades. O sea, a José de Arimatea después de eso le iban a quitar todo. Ya conmigo, le iban a quitar todo. Pero José de Arimatea corrió el riesgo porque todo valía la pena por tener a Jesús aquí. ¿Cuál es tu balanza hoy? ¿Cuál es tu balanza? ¿Qué tal si yo te dijera que te van a quitar todo por venir a servir? ¿Serviría? ¿Cuál es tu balanza? ¿Tu orgullo? ¿Tus preferencias? ¿Preferencias? ¿Qué? Porque todo vale la pena por llevar a Jesús. No por tener 1 millón en la cuenta del banco. No, ni siquiera por tener una familia convertida. Porque José de Arimatea lo iba a perder todo. La familia lo iba a echar. Y el burro y José de Arimatea no solo tomaron el riesgo. Bueno, el burro no tuvo elección, pero el que tienes al lado eres un burro. Yo sí que se lo quería decir desde hace rato. Pero díselo bien, diré, oye, tú eres un burro. ¿Sabes cuál fue la bendición del burro? Que no le dieron comida, pero fue desatado. Y quizás tú viniste hoy a servir porque aunque no estás haciendo, estás. Y puede que vengas el otro domingo a servir y el lunes no haya 1 millón en tu cuenta. Y el lunes tu hijo no se convierta. Y el lunes quizás te pidan el divorcio. Pero la recompensa nunca va a ser lo que tenemos, sino en quién me estoy convirtiendo. No tengo el carro, pero ahora sé que valgo mucho. No tengo la ropa de marca, pero sé que soy completo en él. No tengo el viaje, no tengo la visa, estoy en Colombia con todo esto que está pasando, pero no me importa porque he sido desatado. Y esa es la recompensa. Digo, la mejor recompensa no te la voy a dar yo, no te la van a dar los pastores, no te la va a dar tu líder, no te la va a dar un aplauso, no gracias por servir, porque yo sé que eso es importante. Y en la clase pasada aprendimos a celebrar, a decirte gracias por ser. Pero la mejor recompensa siempre va a ser a tener a Jesús. Quizás hoy sales con un par de cosas por replantear. La mejor recompensa no es que la gente se quede. La mejor recompensa es llevar a Jesús.
Porque José de Arimatea lo perdió todo. Ya conmigo todo. O sea, mírate el reloj que tienes, mírate la ropa, lo perdió todo. ¿Sabes qué también perdió José de Arimatea? Donde iba a morir él. Porque dice que le dio su tumba a Jesús. Y un sepulcro usado era un sepulcro que no se volvió a poder usar. Porque sabemos que Jesús lo dejó vacío, pero no se podía usar más. Entonces José de Arimatea literalmente no tenía ni siquiera dónde caer ese muerto. ¿Tú has pensado en eso? No tenía nada asegurado para sus hijos después de ser millonario. Pero todo eso vale la pena. Entonces yo quiero decirte, va a valer la pena el trasnocho por venir a servir. Va a valer la pena esa camisa que tienes que comprar. Va a valer la pena los días que vas a venir aquí, incluso sin tantas ganas. Va a valer la pena la persona que tienes al lado, que a veces te saca unos cuantos dolores de cabeza. Va a valer la pena. Yo quiero que le digas a la persona que tienes al lado, va a valer la pena. Pero díselo mejor, dile va a valer la pena. Y dile al que tienes atrás, va a valer la pena. Pero díselo mirando a los ojos, dile, hey, ten la seguridad que va a valer la pena. Quizás ahorita que yo llegue a la casa, no me va a estar esperando una hamburguesa del Corral. Y yo voy a pensar, Señor, pero si yo vengo de dar una clase increíble, siento que la clase estuvo increíble. Y yo vengo de esforzarme y no tengo mi recompensa, pero todo eso va a valer la pena porque llevé a Jesús aquí. Y lo que vas a encontrar cuando vuelvas a tu casa va a valer la pena, no por lo que vas a encontrar, sino por quien estás siendo, porque llevas a Jesús en tus hombros, porque estamos construyendo el reino. Por eso vale la pena ofrendar, por eso vale la pena madrugar un poquito más, por eso vale la pena aguantarnos. Estamos llevando a Jesús. Y termino con esto ahora sí, porque me dijeron que hasta las 8, me quedan 4 minutos. Ya se perdieron el desafío, lo siento. ¿Cómo aplicamos el servicio? Seba, si me apagan las luces para ponernos románticos. Efesios 4:32, no está ahí, te lo voy a leer. Efesios 4:32. Búsquelo si tiene el teléfono. Porque necesito que lo subrayes. Necesito que te lo tatúes. Hay que se lo tatúan de verdad. Y me ponen a mí en disciplina. 4:32. No, perdón, no, 32 no. Ok, sí. Tiene 32, porque antes sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonaos unos a quienes, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y te lo voy a terminar de rematar con Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Mira lo que dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es que? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? El 21 dice, y nosotros también tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, venga a nosotros. ¿Sabes? Jesús, la última conversación que tuvo con los discípulos, les dijo dos cosas. Les dejo el Espíritu Santo, pero les dijo, tomen fuerzas entre ustedes. Ya conmigo, entre ustedes. Y lo vimos la clase pasada. Y lo vimos el domingo también. Que te dije, toma esto con madurez. O sea, hay momentos en los que Dios no va a ser suficiente para nosotros. O sea, te lo expliqué, que es según nuestra humanidad. Porque llega un momento en el que pensamos, oye, pero es que yo no veo nada. Entonces Jesús sabía que los discípulos se iban a cansar. Que los discípulos no iban a querer venir otra vez el domingo. Que los discípulos no querían otra vez ofrendar, que no querían otra vez servir. Que se iban de la iglesia. Dijo, le voy a dejar al Espíritu Santo. Pero cuando eso no sea suficiente, miren al que tienen al lado.
La clave para servir, que te lo hablé al principio, no es solo ponerse de acuerdo con Dios, sino ponerse de acuerdo con el que tienes al lado. Tú tienes que ponerte de acuerdo con alguien. Ya conmigo tengo que ponerme de acuerdo con alguien. Quiero que busquen las parejas. Vamos a poner de pie. Busca tu pareja, busca una pareja. Me dice quién no tiene pareja. Emerson no tiene pareja. Aquí con Mariana, ve. Marta, no, allá todos tienen pareja, ¿verdad? Queda mi tía. Ok. Entonces, mi tía aquí conmigo, ven. Listo, todos tienen pareja. Listo, ok. Seba, sube un poquito el piano que nos vamos a poner románticos. Tenemos que ponernos de acuerdo. Sin acuerdo, ya conmigo, sin acuerdo, no hay servicio. Y aprendimos que el servicio es quien soy. Entonces, si no tengo acuerdo, no sirvo. Y si no sirvo, no soy. Y si no soy, entonces... Y esto del acuerdo tiene que ver con algo muy sencillo que se llama amor. Porque no siempre voy a estar de acuerdo. O sea, no siempre voy a hacer. Pero siempre voy a... Voy a repetir y lo decimos ahora. No siempre voy a estar de acuerdo. O sea, siempre voy a hacer. Pero siempre voy a... Sí. No siempre vas a estar de acuerdo con lo que te diga tu líder, con lo que te diga tu equipo, con lo que te diga tu pastor, con lo que pasa en la iglesia, con el invitado que trajeron, con ponen a predicar, que siempre lo mismo. No siempre vas a estar de acuerdo, pero siempre puedes ser. Y cuando aprendamos a ser una iglesia que es, porque vamos a ser una iglesia que sirve, o sea, una iglesia que es útil. Y a mí yo quiero que tú entiendas que el nivel de una iglesia no se cuantifica en el número de gente que tiene. Porque lo aprendimos en la clase pasada. No es cuánto, sino qué tanto. Entonces, no es cuánto, sino qué tanto somos. ¿Tienes sentido eso? No es qué tanto venimos, sino cómo lo hacemos. Yo quiero que hay una manera que es fácil para ponerse en acuerdo y es orar. Yo quiero que tú si tienes confianza, si no simplemente toques la mano de manera respetuosa, puedes darle un abrazo de hermandad así como así vendía. Póngase así sin pena, no es que hombre con hombre, mujer con mujer, cógelo así. O sea, así tampoco, pero téngalo así y no tienen que mirarse. Y vamos a cerrar los ojos. Y así como la clase pasada, yo quiero que aquí se ponga un ambiente diferente. Y tú lo que vas a empezar a hacer es a orar por la otra persona. Yo voy a orar por Marta y Marta va a orar por mí. Alex va a orar por Sai y Sai va a orar por Alex. Piedad va a orar por tú y tú va a orar por Piedad. ¿Qué vas a orar? Nada. O sea, no le preguntes, oye, ¿por qué quieres que ore? Tú ora en tus palabras. Y esto nos va a obligar a ser una iglesia que está de acuerdo. Porque estar en el acuerdo es siempre ser. Y de aquí en adelante vamos a salir siendo una iglesia que somos. Diga conmigo, yo soy. Vamos a repetir todos. No siempre hago, pero siempre soy. De aquí en adelante. No, ya ese no. Eso es la familia. Mira, ¿sabes? Hey, tenemos que. Voy a hacer un paréntesis. Tenemos que, sin perder la reverencia,